señalado de forma falsa como Maquiavelo, un adjetivo calificativo que lo denota como pensador, como ideólogo y consejero. Y es un término de insulto político cuando uno calcula, planifica, y a veces utiliza herramientas de manipulación por ciertos individuos. Hay que desmitificar definitivamente esa concepción. No es así. Él no escribe ningún manual de manipulación, ninguna herramienta de modulación del poder. Lo que él hace es describir lo que se vivía en esa coyuntura entre los Medici, recuerdo la pelea que existe en Florencia entre esas dos grandes familias, y ve cómo se traicionan, ve cómo las personas no les importaba fingir para poder hacerse del poder. Vio esas traiciones entre los nobles, vio cómo los Medici, enterados de la traición, los colgaron, y describió todo lo que el contexto de esa época marcaba como una convivencia normal. Todo el tiempo, ya tienes que no, obvio, en este momento ya terminó de foro. Siempre les digo que se olvide de querer arrastrar un comportamiento, si sea de un año anterior, al contexto ahora. El contexto es totalmente distinto, las condiciones de convivencia no se comparan, ni siquiera medianamente. Pues por eso es importante que ustedes realicen contexto. Y es una manipulación que ingresa a una falsedad, a una manipulación. Hasta podríamos hablar de una instrumentalización de una época ahora para tratar de figurar algo que no tiene el mismo análisis. Miren, estábamos pasando de la época medieval, de la violencia de la religión, de pasar de un desorden institucional casi delincuencial el comportamiento de la Iglesia, recién a una etapa de Estado. Por eso es que hoy tenemos que hablar necesariamente de Hobbes y de Rousseau. Pero hay que interesarnos de Maquiavelo. ¿Por qué pensaba como pensaba? ¿Qué es lo que le ha pasado? El diplomático más importante de Florencia. Antes Florencia era un Estado. Después el papado del Vaticano conquista como parte de Roma, como parte de Italia. El diplomático más perspicaz, audaz, que podía convencer a papas, a reyes, de encontrar salidas y equilibrios. Esto es sencilla. Qué falta de... Entonces, el diplomático más importante que tenía Florencia, tal vez el más reconocido, cae en desgracia los Medici, es acusado de traición, nunca tuvieron ninguna prueba en contra de él, lo torturaron, lo rompieron varios huesos, casi la totalidad de su cuerpo. Se fue a su campo y ahí empezó a describir un catálogo de comportamiento, una guía de supervivencia ante el poder, a describirte que tenemos dos componentes, fortuna y virtud. La virtud la puedes cultivar a través de tu educación, de valores, de cuidarte físicamente, etcétera, etcétera. Pero de nada sirve si no tienes fortuna.
Y ahí surge una pregunta. ¿Nosotros somos fruto de las circunstancias o fruto del torrente de la fortuna? ¿Somos fruto de qué? ¿De nuestras virtudes o de nuestra fortuna? Circunstancias, fortuna, porque ¿qué pasa si hubiesen nacido en Bolívar, una provincia una de las más pobres del país? ¿Qué hubiese pasado si hubiesen nacido en África? Entonces somos frutos de la fortuna nosotros, porque ustedes están aquí producto de las circunstancias de sus familias, y lo mismo les pasó. No se olviden que venía de una familia acomodada, de la élite, que entró en desgracia, pero el padre tuvo la prevenir, por si acaso la fortuna lo acompañaba, de invertir en su estudio. Le puso profesores, le puso estudiar filosofía, empezó como traductor para los reyes, empezó a hacer documentos y fácilmente la fortuna, cuando le abrió la oportunidad, él ya estaba preparado a través de sus virtudes. No sé si a ustedes les va a acompañar la fortuna, pero el momento que les abra ese mínimo de espacio de fortuna, si no están preparados académicamente, en comportamiento social, de capacidades, de nada va a servir que ese momento de fortuna les dé, si no han cultivado su virtud. Porque yo entiendo que no están todos afortunados aquí. Estoy generalizando, disculpen que sea tan general. Pero el momento que se les apertura esa posibilidad, ¿qué les digo? De ser el asesor de una transnacional. Si no están preparados, de nada sirve su fortuna. Entonces ustedes tienen que cultivar esos muros que habla Maquiavelo de todo fortuna y habla precisamente de la virtud. No voy a decir, primero, que en ninguna parte de sus textos, ninguno dice que los fines justifican los medios. En ninguna parte. Es igual que cuando lees a Marx, no habla en ningún momento que está en contra del capitalismo. Pero esos clichés, esas formas de identificar, juegan más en nuestra historia y entre nuestra ignorancia también. Y ahora estamos aquí para desmitificar y entiendan que Maquiavelo no ha escrito ningún manual de manipulación. Solo ha descrito lo que él ha visto en esa época. Y es el inicio del individuo que pasa del medioevo, de este sistema de carnicería, a replantearse las formas de administrar la cosa pública, de prevenir la cosa pública. Napoleón andaba con su obra El Príncipe. Tenías a Churchill también, amante de su catálogo, quiero decir, que muestra y desarrolla lo que existía en su época, lo que ha visto en el transcurso de su consejería, de su diplomacia y de estar en ese entorno de poder que le ha permitido escribir un libro exquisito que lo ha llevado a la eternidad. Porque si no escribía ese texto, hubiese pasado con un diplomático más. Entonces voy a seguir describiendo lo que él hablaba de la fortuna, este torrente que te ayuda a impulsarte y avanzar en el camino de la vida, pero que si no has preparado diques, que le llama virtudes, conocimiento, técnica, método, tecnificación, de lo que ustedes quieren, ese torrente va a pasar. Entonces el torrente tiene que golpear con lo que ustedes individualmente puedan construir. Eso nos dice en su fundamento filosófico. No es tanto de esa manipulación que
midas. No. Alguien te dice que te prepares porque él se ha preparado para que el momento que le han dado la responsabilidad de hacer negociaciones con el Papa tenía toda la construcción histórica. Hablaba idiomas, tenía comportamiento social, porque yo les digo, nos movemos en sociedad. Si tú no sabes comer en sociedad, no te van a sumar en sociedad. Pasa también por ese tema, de que conozcas el uso del protocolo, el uso de la diplomacia, el lenguaje. No se sienten cómodos los que están manejando el lenguaje o el protocolo, una persona que no conozca sus atributos. Entonces tienes que estar preparado en todo cuando tengas esa rendija de oportunidad que él le llama fortuna o circunstancia. Ese momento que se te abre, entras a codazo y dices, estoy con mis virtudes y estoy preparado para adquirir esa responsabilidad. Es igual que un partido de fútbol. Puedes estar en el banco, sin tomarte, no te toman en cuenta que tiene un equipo titular, que tiene padrinado, tienen sponsor, son simpáticos a una persona que no tiene sus cualidades. En el último minuto sale lesionado y el entrenador te pide que entres a jugar. Tienes que tener ese minuto, esa rendija para meter el mejor gol de tu vida. Eso te está diciendo. Esa es la oportunidad de la fortuna. En su descripción, él te dice que el pueblo es banal y es voluble. Se deja guiar absolutamente por sentimientos. Y él dice, ¿cómo es tan voluble la población, el territorio donde dominamos? ¿Cómo podemos hacer para que esos tipos sean leales a nosotros? Y él encuentra el mejor instrumento de dominación, el miedo. Describe el miedo como una forma de tenerlos controlados. Porque él entiende que de nada sirve solucionar sus problemas, porque solucionas un problema y progresivamente van a aparecer otros problemas. Entonces, él dice, ¿realmente hay que solucionar los problemas o hay que administrarlos para no tener el control? Hay que administrarlos. Porque si él soluciona un problema, te van a aparecer 10 más. Porque así la población se olvida rápidamente de qué ha sido el elemento que te ha hecho feliz un instante. Terminó ese instante y ya estás buscando otras cosas. Es la historia de la humanidad. Es estas clases empobrecidas que de haber pasado de la miseria pasan a ser clase media. Y después de la clase media no van a querer volver nunca más a tener sentir hambre, a tener necesidades. Y ya el individuo que los había sacado de la pobreza deja de representarlos. ¿Ok? Porque ya están buscando ¿qué? Elevar su posición. Ya quieren ser ricos. Es lo que está pasando y describamos nuestro país en esta realidad. Tenías 65% de pobreza antes que entre Evo Morales. Y se ha invertido, después tenías el 20% de pobreza. Ese 65% que se ha consolidado como clase media ya no se siente representado por este individuo, porque ya conocen Cine Norte, ya conocen, pero la verdad, ya conocen Boa, ya conocen la playa, ya conocen restaurantes, ya conocen una cadena, ya no quieren volver pues a sus comunidades. Y no es chero, pero es legítimo también, no es una crítica. El individuo siempre quiere superarse. Entonces ya no me representa este individuo. Ya quiero un Bruto, ya quiero un Samuel, que me represente. Que no me deje caer nuevamente a la miseria. Le tiene más miedo a la miseria que al propio sistema político. El que me lleve allí no me interesa. Y él entiende eso. Te dice, ya solucionar tus problemas, porque después te van a venir en contra. Nunca la población te dice, se va a satisfacer sus necesidades. Ningún recurso que ustedes encuentren
va a ser suficiente para sustentar sus necesidades. Siempre la población le va a encontrar un elemento más de cuestionamiento a la administración del poder. Te está recomendando, cuidado. Después van a estar en contra. Y después te viene con algo muy poderoso, muy fuerte, que te dice un ratito. El que propicia el poder, labra su propia ruina. El que propicia el poder de otro, labra su propia ruina. Eso se refiere no solamente a los individuos en su entorno, sino a la misma población que los empoderas. Y lo que ha sucedido, miren cómo 1500, estamos hablando de 6 siglos, 5 siglos atrás, y esta persona te estaba diciendo, cuidado, no empoderes a otros individuos. ¿Qué le ha pasado a él? Se ha vuelto presa y al mismo tiempo se ha vuelto preso de los movimientos sociales. Ya estaban empoderados. Un ratito aquí te apoye, quiero ministerios, quiero becas, quiero sus contratos. Se volvieron gentilicios, había que negociar. ¿Por qué? ¿Para qué me ponen más? Y eso ya te advierte, cuidado, no empoderes a los individuos a tu nivel, te van a cortar la cabeza. Ya has construido tu ruina. Seguramente ustedes lo han leído, lo van a leer algún rato, pero estos son los fundamentos de él. No me interesa tanto sus 48 leyes, quiero que entendamos su filosofía de escribirlo y desmitificar. Un hombre brillante que ha dado paso a la construcción del Estado, porque todo era principado. Y él ya está hablando de república de Platón. Hannah Arendt también se refiere a él, esta filósofa judía, que nos habla que no existe hombre poderoso, existe un líder del mundo. Que si no tienes un esquema que te ayuda a solucionar los problemas, estás hablando de una persona que va a caer fácilmente. Y él era un individuo que ayudaba a sostenerse a los príncipes, que les permitían tener control de las cosas. Cualquier líder que dice, estoy en referencia a la reforma descriptiva, porque me ayuda más su concepto, de que un líder no puede actuar de forma solitaria. Un líder requiere de un equipo que le permita sostenerse en el poder. Un individuo no puede solucionar problemas de la sociedad. En seguridad, en conocimientos matemáticos, en conocimientos de ciencia, en conocimientos de salud. No hay forma, necesitas un equipo. Construir un equipo. Y ahí es el líder. Pero yo ya estoy entrando de los príncipes a la construcción de la república o del Estado. Ya te está guiando qué tipo de gente, qué tipo de individuo es el indicado para resolver. Miren, ayer hemos visto Eros, Etos, Logos. Ese es el individuo que también describe. Una persona preparada, con virtudes, conocimientos filosóficos. ¿Y qué tiene que hacer? Ese es el individuo. Y ustedes están en una constante, no se dan cuenta, pero ustedes están en una constante competencia. El amigo que ustedes tienen al lado es tu competidor en el fondo. Porque él está buscando estatus sobre el rol. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estatus y rol? Ya estamos, ¿quién más se acuerda?
estatus existe dos formas. También te lo dice dentro de las virtudes que uno pueda tener. Existe gente que hereda el estatus, económicamente, socialmente, políticamente. Me acuerdo haber usado también el ejemplo del presidente, que más es un estatus heredado, un estatus propio. Su nombre, todos lo conocen, su apellido, su padre, un discurso popular, demagógico, ahora sí es demagógico todo lo que ha cometido y lo que está haciendo. El estatus ha heredado y hay prueba de que uno, a través de su esfuerzo, pasa de la normalidad de pertenencia a un grupo a ser reconocido como muy libre. En su caso de ustedes, describimos quiénes son los que tienen mejor estatus entre ustedes. Se entiende, aunque no sea lo más científico, pero se entiende que es el que tiene mejor nombre. El que pasa por lo normal, sus trabajos, pasa de la media, tiene iniciativa. La iniciativa es fundamental. Sin la iniciativa, créanme, no hay forma de llegar a ser un líder o tener estatus sobre ustedes mismos. El rol es esas reglas de normalidad. Por ejemplo, si ustedes no llegan a tiempo, no son pertenecientes. No aprueban ciertas materias, no son pertenecientes. No asisten, no son pertenecientes. Son cosas de la normalidad, pero que no generan un reconocimiento de ustedes mismos. Ustedes son los que le dan un estatus. Ni siquiera es él mismo el que se da su estatus. Claro, a través de las cuestiones de sus virtudes, encontrará, esta era bueno, y qué casualidad, la mayoría de los que están en el juzgado, les digo por experiencia, son los que estaban con mejores notas, estaban mejor preparados, terminan siendo fiscales, ministros, viceministros, alcaldes. ¿No? Doctor, en el caso de estatus, como habíamos tomado de ejemplo al presidente Paz, que viene de un linaje, de Víctor Paz, Caín Paz Zamora, en el caso, por ejemplo, de nosotros, usted hace mención que serían los que tienen un promedio superior. Tal vez no serían los que ya vienen de un linaje jurídico, ya sean los padres abogados, tíos, o una influencia netamente en el área del derecho. Es conocimiento. Miren, con toda certeza, si ustedes se llegan a preparar desde muy jóvenes en cualquier consultorio jurídico, van a conocer mucho de procedimiento. Miren, yo les vuelvo a repetir, el derecho en sí no puede ser limitante al procedimiento. Les dije en alguna clase de que es estúpido el creer que el abogado solamente puede limitar a ser procedimentalista. Es muy básico. El abogado está para ser el asesor diplomático, el asesor de empresas, el que evita problemas, el que consigue, el que ve la propiedad y sistemas propietarios en las alcaldías, en la gobernación, minería. Entonces, limitar al propio ejercicio, solamente al procedimiento juzgado, es para de ustedes. Ustedes tienen un mundo, es una rama de allá, es una ramita. Ustedes tienen un mundo, el individuo se hace con el derecho. Cuanto más rápido ustedes se preparan, van a tener más rápido posibilidades de tener mejor estatus profesional de procedimiento, por supuesto. Doc, pero coordinando con el compañero, estoy muy de acuerdo con el tema del estatus, porque incluso aquí poniendo de ejemplo en nuestra propia aula hay 3 compañeros que son, al menos ya tenemos el conocimiento por la cercanía, que son hijos de abogados, que trabajan en el juzgado, unos jueces, unos fiscales y diferentes cosas. Y son los que han tenido un pase directo. Y lo mismo ha sido con los papás de sus compañeros. Entonces creo que el estatus también es como un tipo de corrupción, doctor, que se va instalando el estatus. O lo veo así, que por tener muñeca ya está. Pero hay compañeros también, doctor, que sí, como usted dice, entre más rápido aprenden, más rápido aprovechan, logran algo, pero a veces también son desmerecidos todos los compañeros que le meten a todo y no encuentran nada allá afuera por el tema también de
Voy a describirte con un concepto que tiene más que ver. Mercenarios. Este término, ¿qué son los mercenarios? Eran los individuos a los cuales se les contrataban los sujetos de ese asesino. Todos los conceptos los hacen presentes. Antes no había Estado, todo era mercenarios. No se olviden que en la actualidad los que cuidan al Papa eran mercenarios suizos, que les pagaban para cuidarlos los mismos romanos, de los mismos franceses, de los mismos españoles, y necesitaban una orden, o si quieren un contrato exclusivo, y eran todos suizos. Para ser guardia del Papa tienes que ser suizo, de la Armada Suiza. Entonces vean la historia de 1500, de haber pasado del oscurantismo al Renacimiento, ha implicado cuidarse del propio Renacimiento, seguía habiendo de sabios. Entonces, él te habla de mercenarios. Ahora mismo existe la actualidad de los mercenarios. Esos son aquellos que se mueven por pago y no por un concepto ideológico. Y mira qué importante el desarrollo del mercenario para Maquiavelo, porque él dice, ya estuvimos aburridos de pagar a gente que primero no era de nuestro contexto social, territorial, y nos representaba. Entonces surge el concepto patria, surge recién el apoderamiento de sentirse perteneciente a un territorio, a una población. Ahí surge. Decía, no queremos mercenarios. La historia está plagada de estos mercenarios que al final, como no tienen ningún compromiso con nosotros, puede haber un abandono, una dejadez, un desinterés por cuidar al eje de poder. Y lo primero que te dice, dejaremos de tener mercenarios, empezaremos a tener gente que esté involucrada con nosotros social, culturalmente, y que no permita este desaire, este sistema de temor a que te abandone en cualquier momento. Y ahí se construye la persona. Ya surge un nuevo concepto. Por eso digo, Maquiavelo no es ese perverso que te hacen ver. Ustedes ven, Maquiavelo te dice, no, como se mentira. No es así. No es así. Esa adjetivización de decirte, tú eres maquiavélico porque estás calculado, que no importa los fines, que no importan los medios para alcanzar el fin, es falso. Definitivamente es falso. La desidia es un problema de tener mercenarios. No tienen contacto, no me pagan, no puedo. Porque una persona está involucrada, se siente, el concepto se hace parte de sus valores, y eso solamente hace territorio, población, lengua, costumbres. Este factor es vital. Cuando una población no tiene cultura, no tiene amor por su tierra, por su que le identifica, es como la conquista romana a los de Grecia. Si bien los conquistaron con la espada, ellos fueron conquistados con el pensamiento. Porque no es más que una reproducción de Grecia en Roma. En lo arquitectónico, en la comida, en el arte, en el baile. Son prácticamente griegos. Prácticamente. Vámonos a otra guerra que yo creo que es la que va a ganar, es la de México y Estados Unidos. 44 millones de mexicanos guadalupanos, o sea que creen en la Virgen de Guadalupe, que viven en los Estados Unidos. 44 millones, o sea, 4 veces Bolivia, viven en Estados Unidos. Pero ¿por qué 1 millón se vive? Tienen sus hijos que son 3 millones. ¿Por qué siguen manteniendo su cultura y no son gringos? O sea, ¿por qué no tienen la cultura americana? Porque la cultura
cultura americana es muy escasa, doctor. No existe la cultura americana. ¿Cuál es el valor de los americanos, los gringos? Al consumo. A ver, tomen un gringo. Dígale eso, ¿no saben qué es eso? No lo van a aprender los Pero eso es cultural. No les hace. Lo único que tienen es su bandera y no sé qué representan, sus palitos. Entonces no representan nada culturalmente de ellos. Nada. Y créanme, 44 millones. Ahora Trump está entrando con el tema de más iglesias pentecostales que permitan deshacer este grupo de guadalupanos. Porque los une. 44 millones. Estás hablando que tienen Texas, California y a otro, que son mayoría. O sea, pues realmente tiene una bomba de tiempo ahí. Imagínense una guerra, los 44 van a activar en contra de ellos mismos. Es peligroso, pero es la cultura lo que está mandando. Yo muero de vergüenza cuando nos están robando la diablada. No debe haber más orgullo que ese, que te estén copiando algo y que lo estén utilizando. Así digan que es de ellos. Culturalmente sabemos de dónde. Porque si fuera de ellos, no llevaríamos las bandas primero a sus fiestas. No compraríamos los propios artesanos. Entonces no tiene sentido. ¿Saben? Me parece tan ridículo ese pensamiento. Más bien estoy orgulloso de enseñarnos a bailar, bailan muy feo. No vayan a aplaudir, la verdad. Pero no los copias bien, los copias ¿A quién les enseña? Miren. Ven videos en Doctor, pero más que todo lo que enoja es que los de afuera no conocen la cultura del sitio. Y ellos, al hacerlo más público, hacen que lo tomen como suyo y los de afuera. Por ejemplo, yo cuando estaba en España, tenía mi jefe, cuando trabajaba, y me pregunta, ¿y de dónde eres? Y yo le digo, de Bolivia. Y me dice, ¿y dónde es Bolivia? Pues es en Sudamérica y le explico. Y yo le contaba así la vida, cómo es acá. ¿Sí es peor? Sí, o sea, era una persona mayor, o sea, siempre ha sido así. Y entonces me dice, no sé de qué tema estamos hablando, pero me dice, ¿ya acaso idea de tu pueblo? O sea, se llega a ese punto. Y tal vez las personas que mucho han criticado a Evo Morales no han visto lo que es más allá, porque para ese tiempo Evo Morales, claro, no había llegado a la presidencia, pero cuando llegó a la presidencia, Bolivia recién empezaba a ser reconocida mundialmente, porque antes lo veían como un pueblo en un monte, que no tenía ni televisión. Yo temo mucho que no estamos explotando lo que realmente nos volvería como un factor conquistador. La cultura, yo no creo que el camino sea armamentístico para nosotros. Primero, no tenemos la población. Chile tiene 33 millones, tiene 44. La posibilidad de poder llegar poblacionalmente también es una forma de poder. En definitiva, lo que debemos explotar definitivamente. No sé si hay una estrategia, si alguien la ha pensado, pero esto te abre los ojos cuando uno sale afuera, al exterior, y uno ve que realmente cuál es lo que admira rusos, judíos, alemanes, españoles, miran con esplendor la cultura. Y vean a varios, hay una, yo lo seguía que tiene una motito de momentita, que dice de todo lo que ha llegado a Estados Unidos, desde Argentina, la Patagonia, Chile, pero llegó a Estados Unidos. No es Pablito.
llega y le pregunta cuál es el país que más no tenía estructura tolera, una pena, pero qué paisaje, qué gente más fabulosa. Entraba en Santa Cruz, entraba en Cochabamba, entraba en Oruro, entraba en La Paz. O sea, es un folclore de culturas, pero que podían de forma natural ayudar. O sea, y hace un concepto que a mí me ha marcado, que es actual. Todavía en Bolivia piensan en nosotros. En los otros países solo piensan en ellos. ¿Me debo entender? Todavía vivimos pensando en comunidad, en nosotros, no en él, no propio, en yo. O sea, pasa de yo al de comunidad. Y hay que seguir explotando eso. Estamos críticamente retrasados en todo tema científico, minero, de producción. No estamos. Los que han salido afuera se dan cuenta realmente qué extrañas es la comida, es la cultura, están las fiestas de los prestes, las bandas, el desorden que tenemos. Pero lo extrañamos. Pero, en este punto de esta precariedad que promueve nuestra cultura, creo que hay algo más que Definitivamente tenemos, nos avergonzamos. Yo me acuerdo que estudié afuera y no sabía caporal. Me tuve que buscar tutoriales, todos querían aprender caporal. Todos. Y esperaban los judíos, porque yo estoy en una universidad de David. Entonces yo no sabía cómo, pero había que enseñar, me inventaba más. Me pedían cosas en quechua, me inventaba que sabía. Hasta el saludo y la embajadora era Camba, ¿no? ¿Me entendió? Pasé desapercibido, me dijeron que leí unas palabras en quechua el día de la graduación, así que... Sí, los de Guatemala tenían los mexicanos todos un dialecto, un idioma, entonces querían enriquecer eso. Pero miren, todos me preguntaban mucho de eso. Todos a veces quieren ver cómo la revolución agraria, porque no en toda América se puede consolidar, solo en Bolivia, vayan al Perú, muy tímido aún, sigue habiendo terratenientes. Es decir, que aquí todavía da vergüencita ajena que en Santa Cruz haya gente que tenga tanta procesación de tierra. Seguramente tendrá que ver otra forma, porque va a ser más difícil, ¿verdad? Porque son dueños de Unitel, del Red 1, medios que tienen franquicias, ya va a ser bien difícil. Antes no había ese poder. Los campesinos estaban muy empoderados, muy conscientes de que la tierra vale. Aparte eran muy poquitos terratenientes. En Cochabamba eran 3, pues Salamanca y Magdiños y alguien más, pero después no había. Pero ahora va a ser complicado. Muy complicado. La iglesia es dueño del territorio. Entonces, lo cultural realmente, miren, ya te estaba diciendo, no funciona pagar a los individuos, porque no tienen pertenencia, no son de ustedes. Qué importante es la pertenencia, qué importante es darle condiciones, por ejemplo, a carnaval. Esa maravilla ustedes no la van a ver en ninguna parte. Vayan al Río de Janeiro, se van a aburrir de tanta nada más. Vamos a 2 horas y es la misma. No entiende. Y todavía, no, ¿qué hacer? Te habla de estas partes, el miedo como una sustancia que hace que el individuo sea manipulado. El elemento miedo es fundamental para gobernar. No dice que lo hagas, sino que han utilizado el elemento miedo para que la población esté contenta.
Porque el momento que utilizabas la vinculación era un interés coyuntural sentimental. Sí, te decía que el momento que pasaba el amor se convertía en un desorden. Pues había que sembrar miedo en la población. Hasta el día de hoy siguen utilizando el miedo como una forma de manipulación. No se extrañen cuando sale el presidente y te dice, no, puede volver otra vez el euro. No. Un eje de unificación de una clase social que no quiere que devuelva y que debe ser el 50%. Un 40% sí aceptaría que devuelva. Claro, no te lo van a decir, obviamente, ¿no? Por clase, por todo lo que significa la nueva que tiene esa conceptualización que tiene ahora. Pero con toda certeza, si lo habilitaría, sabemos la realidad. Doctor, No lo van a decir por moda. Pero hasta los mismos que han postulado, los que han participado en estas elecciones, doctor, igual ellos tenían miedo, por eso han buscado todas las formas para Podemos argumentar lo que sea, pero en el fondo sabemos la verdad. pero Doc, en este tema que usted habla del miedo que es necesario para gobernar Un elemento. Lo digo, El miedo aglutina más que el interés. a un elemento, ya, porque yo creo que otro elemento esencial sería la ignorancia. ¿Por qué? Porque a ningún país le conviene tener una población con conocimiento. Hace rato hablábamos de las clases sociales, de la gente que subía de nivel, de la baja a la media. Esa gente que ha salido de una clase baja y ha subido, decíamos que no le va a gustar volver a la clase baja, evidente. Y al gobierno tampoco le conviene tener un país, una población demasiado culta. ¿Por qué? Porque estas personas empiezan a reclamar, a exigir. En cambio, si uno tiene una población ignorante, la controla, la domina y la manipula. Creo que también por ese lado va más que todo un elemento para gobernar, ¿no, doctor? Quiero ser cuidadoso con una posición que yo tengo frente a los grupos sociales que se manejan en nuestro país. Lo complicado sería que tomes decisiones, que no haya una asamblea donde se delibere, no importa que sea básico desde la producción, desde su endogenismo, su teoría de convivencia. Yo entiendo que las poblaciones, por lo menos en Bolivia, se manejan a través de asambleas, y asambleas largas, para elegir a sus representantes, y entra en un debate, tal vez no filosófico, pero sí extremadamente de vivencia. Y su contexto es, su economía tiene absoluta relación con la economía que manejan. Su cosmovisión, yo creo que son los más sinceros en no ser traidores a la clase social que pertenecen. Yo sé que este tema de ser traidor a la clase social a muchos los va a identificar con el síndrome de Doña Florinda. Valeria, estás bien distraída hoy día. Entonces, a ver, ¿saben qué es el síndrome de Doña Florinda? ¿Quién era Doña Florinda? No sé si ustedes veían, no sé si veían. ¿La serie? ¿Qué más era Doña Florinda? Una tacita de café. No. Busquen el concepto de Florinda y Florindos ahora. Es un término reconocido por la psicología. Ya no es un insulto ni un peyorativo.
Doña Florinda son aquellas personas que siendo de clase media baja, porque se acuerdan quién era su marido, un marido de la que ella vivía de una pensión. O sea, era pensionada del Estado, que no tenía casa propia. Vivía en alquiler. Vivía en un barrio popular. La vecindad. No sé quién es el genio que chuchaba. No sé quién es el genio que chuchaba. O sea, no, te ha mostrado un héroe de nosotros, temeroso, pero enfrentándose a la... No es el... Claro, es fácil ser Batman con esa cantidad de plata que tiene, el auto que te dé la gana, o ser ese millonario que maneja la ciencia como es. ¿Y quién no nos gusta? Pero ¿quién no quiere ser héroe? Pero ese es un héroe ficticio, el Chapulín definitivamente es un héroe de nosotros. Sus antenitas, su vestimenta, es bello el Chapulín. Entonces, doña Florinda no tiene casa. Es del tema popular, pero los insulta, los discrimina a los mismos que son. ¿Cuántas Florindas y Florindos conocen? ¿Qué significa doña Florinda? Una traidora a su clase. Sigan pensando que son de la élite, se están equivocando. Ni van a arañar el poder de la élite. Están más cerca nuevamente de caer en la miseria que ser de la élite. Bien complicado. Así tengan plata ustedes, no van a ser de la élite porque los une una clase social distinta, distintos, se relacionan distinto, hablan distinto, no van a permitir que alguien que no sea de esa comunidad entre a su esquema. Así tengas plata. Así estés en el club, así tengas los mejores caballos para ellos, no existe. La élite es la élite, la burguesía es la burguesía, porque no solamente es dinero, es tradición. Estatus. Pero pasa un tema de identificación de clase social soy. ¿De dónde vengo? ¿Dónde vivo? Ahora, miren, yo me la banco si ustedes no necesitan trabajar para vivir. Se necesita trabajar, se necesita ya. Escuché que habla de esto de las clases sociales, ¿no? Bajo qué parámetros uno se puede identificar en qué clase sería. No sé si Siempre, todos aquí somos proletarios. A ver, díganme cuál de ustedes no necesita trabajar para vivir. No somos proletarios. No somos empresarios. Inclusive, si hay alguien que tiene una iniciativa y no necesita ver su empresa, yo le creo que es empresarial, que la empresa le da réditos. Pero si el tipo tiene que ir, moverse, trabajar ahí, sigue siendo un proletario, un autoproletario. Porque el momento que se vaya de quiebra la empresa, no siempre el empresario está en el club jugando de lunes a viernes. No existe fines de semana. El día me dio ganas de tomar un whisky mal. Porque en su empresa le sigue dando réditos. Ni necesita ver. Ahí tiene un administrador, cómo está yendo, ya bien, perfecto, no me estás vendiendo, me gusta un posible. Así. Ese es el verdadero empresario. ¿Saben qué? Quiero comer una carnecita, nada bien. Pero si ustedes creen que son porque tienen su empresa, tienen los autos, el momento que dejen de trabajar, ese momento yo les creo que no son ya proletarios. Les creo que ya son de un sistema distinto. Pero si ustedes requieren trabajar para que el negocio, la empresa, siga manteniéndose, no son proletarios. No sean florinos.
hablando en términos de ingreso económico. Entonces, si ustedes requieren trabajar para subsistir, son proletarios. No, yo soy diabético. Ya, Florencia. No hay más, ¿qué voy a hacer? No quieres reconocer tu clase social. Eres un traidor. Se siente horrible ver a una persona pobreza, sabiendo que no tiene usa trufito. Yo soy el ¿qué pasa? ¿Tú crees que el otro te está reconociendo tu edad? Te está viendo, qué imbécil. ¿O no es así? Pero ellos hasta por lograr un voto se han vestido Por también. Uno sabe en el fondo. Ahora, que no tenga estilos distintos. Ya. La educación te va a permitir. Perfecto, nuevamente. Te estoy hablando de si la fortuna les permite tener esa rendija. Pero ¿cuántos tienen esa posibilidad? De entrar en el último minuto y hacer el mejor gol de su vida. ¿Cuántos? A veces hay gente que se prepara toda una vida para tener ese minuto y no lo tiene. Sí, es la vida contradictoria. Satisfacción personal, etcétera, etcétera. ¿Cómo te ganas al pueblo? Te dice protegiéndolo. El primer elemento de ganarse al pueblo. O por lo menos no lo oprimas. Y si lo tienes que oprimir, utiliza siempre un individuo que sea el que reciba. Nuevamente, si bien te está diciendo qué es lo que ha pasado, porque después que entró los Medici, después que salieron los Medici, entró un sacerdote que era cruel. Este sacerdote tuvo que pedir que lo corten a la mitad y lo expongan en la plaza. Él era cruel, por sin embargo recibía órdenes del sacerdote. Les decía, ¿cómo ha hecho para que no lo odien a este tipo? Entonces, nuevamente, la gente se mueve y la gente se contentaba, así este era el perverso, sin embargo recibía órdenes. Nuevamente, ¿cómo se controla un pueblo? Protégelo. Si no lo vas a proteger, por lo menos no lo vas a proteger. Un siglo después, lo tenemos a Hobbes. Hobbes te dice que el hombre es malo por naturaleza. Es el debate de siempre. Somos fruto de la naturaleza, de las circunstancias, somos malos por naturaleza. Pero él te dice no, hacemos malo y necesitamos un leviatán. El leviatán es su obra más importante y famosa de Hobbes, que es una referencia que agarra de la Biblia de un monstruo del mar que tiene 7 cabezas y que es un poder del mar. Y él dice necesitamos un leviatán, un estado fuerte que controle la maldad de estos lobos, de estos tipos que están ansiosos de sangre. Entonces, lo pone al Estado como el de virtudes de control del malestar del propio individuo que tiene esa sagacidad de ser perverso. Este buscará el orden, establecerlo, buscará un poder designado por la mayoría, dándole legitimidad para que utilice la fuerza como medio de represión ante la maldad del individuo. Ya no te dice que eres fruto de la fortuna y de las circunstancias, te dice que eres malo, eres perverso por naturaleza. Esa surge su frase célebre: el hombre es lobo del hombre. Somos egoístas por naturaleza, nos guiamos por impulsos, por sentimientos, por
por acciones. Sigue entrando solamente en un tema central, ya no avanza tanto. Dice, el miedo es lo que va a controlar al individuo su maldad. La civilización es controlar ese miedo, esa maldad, esa perversidad que viene en cada uno de nosotros. El respetar a la autoridad es la primera ley que busca la paz. Nuevamente, objetiviza a un Estado promotor de la violencia para controlar la propia violencia a través del miedo. Tienes a Rousseau quien te dice, el hombre es bueno por naturaleza. Y es tan bueno que vamos a encontrar un contrato social. Surge ahí el contrato social. Surge ahí en 1600 la primera constitución. Te dices de poner todos los intereses particulares por un bien común. Y ahí establecemos el contrato social. Si bien el hombre nace libre, es preso por el propio sistema que lo hace preso. Es el sistema, son estas entidades que creen que lo vuelven, pero el hombre es bueno por naturaleza. Allá tenemos otra visión más. Uno que te dice que es la fortuna, uno que te dice que somos malos y otro que dice que somos buenos, pero el sistema nos vuelve perversos, delincuentes, nos vuelve, claro, si no tienes que comer, entonces, y el Estado no te provee, te vuelves delincuente. Siempre buscarás la protección por naturaleza. No es que seamos malos, es que el sistema nos vuelve malos a través del control de la propiedad privada, la codicia, que el eje de poder del sistema es el que mantiene en este estado. Los estados de naturaleza es la manifestación de nuestras virtudes de cooperación. Y no estoy a favor de ninguno. Ustedes tienen que ver cuál los convence más en su intelecto. ¿Qué le encuentra más sentido? Y encontrarán que la normativa que ustedes conocen y las instituciones son creación del sistema de poder. Hemos hablado de la física cuántica y hemos hablado del manto oscuro, ¿no? El manto negro. Eso que existe en la propia galaxia. ¿Ustedes ven el manto negro o ven las estrellas o los planetas? Las estrellas. ¿Sabían que las estrellas de los planetas solamente es el 5% y lo demás es este manto negro? Y que es fruto de este manto negro. Lo que ustedes ven, las estrellas y los planetas. Sin el manto negro no existiría estrellas, no existiría planetas. O sea, lo sustantivo es el manto negro. Y eso tienen que descubrir. Lo que ustedes ven como normativa, como contrato social, son las estrellas, son los planetas. Pero nunca ven el sistema que da creación a los planetas de los sistemas. ¿Qué es ese manto oscuro? ¿Qué es el sistema de poder? El sistema de poder no se hace. Miren cómo ustedes están viendo la estrella, pero eso está viendo fruto de qué es. Y así funcionan también los sistemas. Solo ves el sistema, pero no sabes quién lo crea. Y el momento que de veras quién crea, vas a ver su interés por la creación de eso. Estoy haciendo una analogía, pero no deja de ser eso.
está su experiencia? No, pero es que, como usted dice, ¿no ve? No tenemos que dejarnos llevar por lo que dicen las redes, porque lo que en las redes son pocas las que dicen la verdad, las demás tratan de manipularte a lo que ellos quieren que tú creas. Entonces, cuando yo empecé a investigar de las vacunas, tiene un fondo muy oscuro. Pero ¿Pero es que lo hace. objetivo? ¿Es una creencia o es No, una es teoría real. científica? Es real, ¿por qué? Porque los mismos que fabrican y los que dan plata para que se realicen este tipo de vacunas, no solamente por el COVID, se habla de todo tipo de vacunas, y que lo están aplicando y lo están experimentando más en África, son los mismos creadores que han dicho así libremente, y pelos en la lengua, diciendo de que sí los están usando las vacunas para esos aspectos. Es que es como usted dice, nosotros vemos solamente las estrellas, pero no vemos. Yo les pido que ustedes sepan identificar entre creencia y ciencia. La creencia lleva un factor de fe y la ciencia lleva simplemente a lo que son métodos que te dan resultados. ¿Qué quieren ver? Si ustedes ven la evidencia, está bien. Yo no conozco, mentiría, tendría que buscar. Tendría que buscar y encontrarle sentido a lo que dices, pero no. ¿Qué posición tienen ustedes frente a Maquiavelo, que es fortuna, virtud, y Hobbes, el hombre lobo del hombre, Rousseau, contrato social? Consulta. Hablar de fortuna sería lo mismo que hablar de la suerte. Sí, circunstancias. Te acabo de explicar. ¿Qué pasaría si tú no hubieses nacido en una familia? Presumo que te han dado condiciones de estudio, pues estás aquí, de poder sostener tu educación, no sé, de caminar. ¿Qué pasaría si es circunstancial? Que usted esté aquí es circunstancial. Y usted también es circunstancial. El nacimiento es nuevamente, es lo que él te dice. La fortuna es un río caudaloso que tu vida puede pasar sin tener ninguna significación, contenido, sistema. Pero si tú haces diques que son virtudes de educación, haces que esto se retenga. Que esa oportunidad te contribuye, oportunidad más virtud. La oportunidad sin virtud. Pues nuevamente puedes estar haciendo toda tu vida diques, conocimiento, virtudes, deporte. Y si no tienes deporte, ¿qué pasa si te has preparado y tienes cáncer? Es una lotería genética. Todos, a partir de Harari, que dicen que el momento que hemos pasado de este sistema de alimentación carnívora nómada, y nos hemos establecido y hemos empezado a consumir legumbres y cereales, hemos contaminado nuestro cuerpo y hemos acelerado más con los químicos. Miren, de todas las especies humanas que tenemos en el mundo, el más enfermo es el hombre. Eres enfermera. ¿A qué quiero llegar con respecto a la infortuna que puede haber que salga? Que todos tenemos partículas de su sistema. Que se active también es un tema de una lotería. Puede que sí, puede que no. Pero ¿de qué sirve haberte preparado si tu fortuna es? Entonces no veas la fortuna como una desgracia, sino como parte de la vida. Uno me está castigando. Me puede pasar a mí, me puede pasar. O sea, qué pena, pero así es la vida. Circunstancial, algorítmica, si quieren,
pasa algo, no puede pasar. Entonces, basado en eso, lo que podemos decir que Maquiavelo era en parte estoico, porque decía que no se puede controlar la fortuna, entonces a lo incontrolable simplemente lo pasa. Seguramente Marco Aurelio, siglo II, romano, es uno de los más representativos del estoicismo. ¿A qué te importa que seas bueno o malo? Lo importante es que sepas pensar, que sepas qué te sirve y qué no. Es otra teoría más de la incorporación. La cuarta teoría. No importa, es cómo reaccionas frente al problema, que no te afecte, que lo veas como algo natural. Después del estoicismo está de moda ahora nuevamente, que te ayuda a que no te perturbe lo que es natural. La vida es contradicción. Temas como tú reaccionas frente al problema. Si lo haces como una desgracia o como una oportunidad de sabiduría. Tú decides si está bien o está mal. Y ahí yo les lean el diálogo de esos tres dioses que debaten sobre la felicidad. Y ahí hay el debate sobre lo pondremos en la luna, la felicidad que esté en la luna, que esté en el Himalaya. Y al final debaten y dicen, ¿saben qué van a estar tan preocupados? Creen que la felicidad siempre está fuera en lo material. Que se van a olvidar que la verdadera felicidad está en tu cabeza. Eso estoy diciendo. Y es un diálogo, no es muy largo, 33 horas, 35 horas. No es sustantivo. En general, entonces, Doc, llegaríamos a ser nosotros mismos esclavos de nuestros propios deseos y necesidades. Te he dado 4 teorías. ¿Cuál quieres identificar? ¿Cuál de sustancia? ¿Cuál crees que es relevante? Ambos coinciden, somos circunstanciales. ¿Qué pasa si hubiesen nacido ustedes, yo les digo, 1500 aquí en Bolivia con los españoles, con el indígenismo, y no tenían las condiciones? Nuevamente es circunstancial. Todos circunstanciales. Ustedes están aquí circunstanciales. Sí, lo que ha pasado en el indigenismo aquí, yo entiendo, más que una exclusión, es una inclusión, una traición entre ellos. Los mismos indígenas. Porque, a ver, ¿cuántos españoles han llegado? Pero como ya había peleas entre hermanos, entre familiares, entonces han identificado los intereses, no han apoyado al otro. ¿Qué sucede? Los imperios no necesitan llevar ejércitos, necesitan identificar las inclusiones que pueden hacer. No, por ejemplo, en Cuba no hay implosión porque no hay nadie que pare un sistema de movilización que pueda bajar el gobierno. ¿Por qué crees que a Delcy la dejan como vicepresidenta en Venezuela? Porque no hay ningún líder que pueda controlar una explosión interna. Ninguno. Porque si habría, no hubiesen puesto a la señora. No sabe que no va a poder controlar. 25 años de un sistema es desactivar a una persona imposible. A no ser que mates cientos, miles. Creo que tendría que ser. Lo han hecho las cosas bien. Que se mate. Yo quiero el petróleo, vale. Que haga lo que sea. Mejor, pero si hay estabilidad que me permita. O sea, han sido muy, muy pragmáticos. No han sido ahí románticos en el sistema. O sea, y lo está demostrando. Me encanta Trump, porque por lo menos no es cínico. Es notable. Quiero Groenlandia, quiero y ya tiene el eje nos gusta, ¿no? El triángulo de Tito. Tiene a Chile, que ha ganado un extremista de la derecha. Lo tienes a Milei y lo tienes a Paz, que ha ido al día siguiente a Estados Unidos. Tiene el triángulo de litio, ya no hay más que decir. ¿Qué necesita? Ni siquiera has necesitado pelearse. Ha puesto 3 tipos. Control total. La ha puesto a Desi en Caracas. No me importa.
No se inventaron nada. ¿Saben qué? Créanme, Groenlandia ya está dentro, porque han permitido bases. De hecho, sí. Aquí vienen a disfrutarnos, vengan, ¿no? Pero queremos seguir perteneciendo al país. Así que es de hecho. O sea, solo Canadá se está resistiendo y México. Después, nosotros somos una ficha más dentro del tablero de poder. Tienes ahí a Rusia, tienes ahí a China, tienes ahí a Estados Unidos. ¿Quién más tiene bombas atómicas que le puede hacer frente? Sí, pero igual son dependientes de los demás. Ya no va a cambiar no va a cambiar. Preguntas. Yo digo, a mí me gusta entender tanto la lógica de ustedes. Que nadie me ha hecho una pregunta. Vamos a revisar. Miren, ¿por qué tienen esa costumbre? Me parece infantil. ¿Quieren ver mi examen? Más o menos como acá, pero yo no tengo problema que se quede Melissa y que les diga que la no. No hay ningún problema. Ese tipo, no sé, o sea, quiere tener un poquito de intimidad en su sistema, entonces espere que se va el sistema. Cuando estamos hablando del miércoles, pueden esperar, me puso tan nervioso. No, es que de verdad, yo me voy a poner, estamos aquí 25, 12. Estoy poniendo mi punto de vista. Ustedes quieren hacer una vitrina de responsabilidad o de ego, no sé. Pero de la oscuridad que dicen. Solo veo dientes y veo. No puede evitar la oscuridad. A ver, no está todo y ustedes no ven. Pregunta. ¿Qué menos tenemos es vergüenza, ¿Quién termina su nota después? ¿Qué medidas? No pasa nada. Ya, no, dígame. No, que no te escucho. A Paz Alvarado, un millón de lo que escupa. ¿Cuándo? 27 es tu examen, pero el trabajo. El examen. Solo tu examen es 27. ¡Metes auxilamos! 35 más 27 es Ya has aprobado. Hay un grupo, debo reconocer, hay un grupo que le puse 0, no es 0, es 20. No quiero que abandone. Y que recién están interesándose por la metodología. Y ya hemos dividido el texto en 3 partes, se lo va a escribir. Yo voy a dar los contemporáneos. Y se les va a dejar un resumen para que Todos aquí nuestra pariente de nuestra línea Áñez igual quiere saber su nota. Pero que hable. ¿Qué necesita abogado? ¡Ya me lista! Así que
seriedad con ustedes mismos. No esperen milagros, no se quiera gente, pero que sea de eso. Parece que va por ahí. Hemos hablado de ustedes son harto esfuerzo porque a ustedes les gusta la música. Y no me ha gustado la producción. La banda lógica, primeramente, y no, los pasos que quedan. La última parte, sí. Entonces, es muy, paso muy rápido la lógica. Ok. Esto es fundamental. ¿Hicieron otros programas? No te voy a explicar. Cuando empezó a ciudad, entonces directas a la Ahora es hora. A ver. Fíjense, salgo del mundo y digo, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Verdad? Me quedo así, digo, ya podía decir nuevamente, la calidad de las preguntas está en relación con los todas estas, si no conozco los verbos, es un universo. Pregunta. Vamos a esta. Como son tan modestos, vamos a llamar. Y le seguimos. Persona que está en la lista hoy ha perdido la mano. No está presente. Doctor, tal vez una forma de controlar más eficaz o más rápido sería contar cuántos estamos y directamente. Traten de convertirse de un número y una mano. Pónganse su nombre, simplemente reconózcanse. Cuando ustedes vean profesional, se llamaba tal cosa que eso. Mire, ¿qué veo que se vean en el juzgado? Nos saluden somos humanos. El hecho de ser seres sociales implica tener, reconocerse como humanos, como compañeros. En Bayura no reconocen. Una iglesia, doctor, una iglesia. Ahí vamos a estudiar, a rezar. Presente, Quiroga. Presente. Pareja. Presente. Sandoval. Peredo. Presente. Sandoval. Mamani. Presente. Lizarazu. Gutiérrez. Paz. Zárate. Foronda. Basualdo. Presente. Saavedra. Presente. Janet. Presente. Rodríguez. Ordóñez. Peliconde. Alarcón. Alavi. Cáceres. Guarachi. Guarachi. Reinaga. Presente. Escobar. Esta está. Presente. Reinaga, ¿verdad? Escobar. Escobar presente. Choque. Presente. López Choque. Patorceno. Condori. Cabana.
Presente. Candia, Presente. Piña, presente. Álvarez, Martínez, presente. Beller, presente. Chavarría, Álvaro Chavarría. Torrico Rocha, presente. ¿Quién es Torrico? ¿No la anotaste? Es tu letra. Pardo Chávez, Rodríguez, Apaza, Molina, Amani, García, Laure, Camacho, Gusto, Pérez o Peláez. Gutiérrez Abel. Choque Guayata Muñoz. Choque Vicente. Lizarazu. Obando. Mariquina. Ove Moreira. Marilena. Raúl Flores. Condori Torres. Peláez Noelia. Plaza Rodríguez. Camacho Rojas. Galani. Maldonado. Rojas Vázquez. Tenemos un grupo para mañana.